Hola amigos, le habla yo, soy el director Les Jaime. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente en Derecho del Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Les Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno, donde enseñamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y nuestro ministerio tiene una página web donde colocamos diferentes enseñanzas y anunciamos los diferentes proyectos que hacemos con la única intención de llevar nuestro grano en este trabajo que el Eterno les ha encomendado a diferentes siervos, de anunciar la buena nueva, de llevar el mensaje de redención a los diferentes pueblos, a las personas que están dispuestas a escuchar y están deseosas de escuchar. ¿Qué es lo que el Eterno desea para el humano? Para el humano que en un principio vivía en un estado de perfección, un estado de paz, y por rebelión voluntaria, porque no podemos echarle la culpa a nadie, deseó el humano escuchar lo que no debía escuchar y seguir lo que no debía seguir, y a consecuencia de eso vivió lo que vivió, y hasta el día de hoy eso repercute. Pero bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que dio la esperanza a través de los profetas de un segundo Adán, que vendría a comenzar el proceso de restaurar lo que el primer Adán dañó. Y es interesante que la figura del segundo Adán, Pablo de Tarso lo presenta en la vida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien es el maestro de Nazaret, el maestro que aparece en la Sagrada Escritura, específicamente en los conocidos como los Evangelios y las cartas de los discípulos, donde se da el testimonio de su vida, se da el testimonio de su obra, se da el testimonio de lo que el Eterno deseó y desea hacer con la humanidad a través de él. Y nosotros, enfocados en ese pensamiento, hacemos nuestra parte aquí en PAB 550. Los domingos, como de costumbre, le damos gracias a la familia PAB por la oportunidad que nos da de tener este espacio de media hora donde podemos compartir con ustedes la riqueza de la sabiduría y el conocimiento del Dios Todopoderoso, de su Mesías y de su sagrada palabra. Y ayer, como ustedes saben, nosotros en Esjaim acostumbramos a estudiar conforme a así fue establecido, según los apóstoles y discípulos del Maestro Nazaret, a estudiar el libro de Moisés. Los 5 libros de Moisés, conocidos como la Torá, el Pentateuco, que es la ley de Dios. Nos dedicamos a estudiarla porque sabemos que en ella se encuentra el mensaje, o mejor dicho, el fundamento del mensaje que el Maestro de Nazaret, el Mesías de Israel, el Mesías del mundo, trajo. Lo que él enseñó tiene su fundamento en la revelación que recibió Moisés cuando el Todopoderoso se manifestó al pueblo santo. Y entendiendo eso, pues estamos estudiando semana tras semana un ciclo, una porción nueva de la sección de las Escrituras conforme fue dividido en Israel. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sesión titulada Emor. Emor se encuentra en el capítulo 21, versículo 1 al 24-23 del libro de Levíticos. Nos encontramos todavía en el libro de Levíticos. Estamos ya próximos a terminar el libro de Levíticos. Prácticamente el 23 de mayo terminamos Levítico y comenzamos en ese mismo día 23 el libro de Números, donde habla de la vida de los israelitas en el desierto. Es interesante porque nosotros leemos el libro de Números como un libro que se llama Números pensando que el tema central son los censos. Obviamente es un libro que contiene muchos censos. Sin embargo, el nombre del libro es Bamidbar, en el desierto. Y narra la vida de los israelitas en el desierto. Historias que dice Shaul de Tarso en Corintios son ejemplo para nosotros que hemos de esperar y anhelar la redención. Decimos redención y no salvación porque el mensaje real de la salvación es la redención. Y la redención es la restauración y restitución del humano al estado que tenía en un principio antes de lo que conocemos históricamente como la caída. Muchas personas se enfocan en la caída del Satán, tomando textos aislados para hablar de que el daño más grande a la creación fue la caída del Satán, lo que usted conoce como el diablo. Sin embargo, la Escritura no habla de eso. La Escritura habla del daño grande que trajo la caída del humano hacia la creación. Tanto es así que un hombre llamado Shaul de Tarso, conocido como Pablo en el mundo romano y griego, porque obviamente tenía ciudadanía romana y de seguro tenía nombre romano por su ciudadanía. En una de sus cartas él dice que la creación fue entregada a vanidad por aquel que la sujetó a vanidad.
Y esto es por razón de lo que ocurrió al principio. Incluso, si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada a nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Muchas personas han leído ese texto y han pensado que Shaul de Tarso lo que está hablando aquí es de ángeles o algo así. O que los humanos que son llamados hijos de Dios manifiesten poderes o cosas mágicas. Pero en sí, el mensaje de Shaul de Tarso gira alrededor de lo que está escrito en la Torá. Y por eso entendemos que tenemos que estudiar los 5 libros de Moisés para poder entender el mensaje o muchas de las cosas que los nazarenos enseñaron en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y mire qué interesante. Cuando hablamos de hijos de Dios, estamos hablando de una creación restaurada al estado original que se encontraba antes de la caída. Y la creación está esperando que eso ocurra. Porque la creación está gimiendo, está sufriendo, por razón del mismo humano que es creación de Dios, por causa de su rebelión, por causa de su independencia de criterio, independencia de pensamiento, y pensar que él mismo puede ser autosustentable y puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eso ha causado que la creación caiga con el humano y viva la creación en el estado que se encuentra. Por eso que Shaul de Tarso dice: porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó en esperanza. En otras palabras, la creación fue sometida a algo vano, no porque deseó la creación ser sometida así, sino porque el que la sujetó a ese estado la va a llevar a esperanza. Y es interesante, porque si lees el versículo 21 y 22, vas a ver con tus ojos que hace total sentido el lenguaje de Shaul de Tarso cuando entiendes estas cosas. Mire lo que dice Shaul. Dice: del que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la creación será transferida de una corrupción que vive actualmente. Imagínense que esta carta tiene 2000 años, un poco más tal vez. Y ya hace 2000 años este hombre estaba diciendo que la creación estaba sujetada a corrupción por causa de aquellos que la llevaron a corrupción. Pero el Eterno la llevó la tiene esperanza. La llevó a vanidad. La creación en este momento está en un estado vano, pero en su momento va a ser libertada a esperanza. Y Shaul de Tarso dice que esta será libertada de la esclavitud, de la corrupción, para llevarla a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, habrá una transferencia de la creación. Una transferencia de los bienes que posee la creación. Del bien que el Eterno creó, porque si vas al capítulo 1 de Génesis, vas a encontrar que dice que todo lo que Dios creó lo llamó bueno. Y obviamente, si lees bien el texto, está hablando de esta creación, del mundo que usted vive, del planeta donde estamos. Las aguas, las aves, los animales, los peces, las montañas. Todo lo que Dios creó lo llamó bueno. Las bestias de campo, todo lo llamó bueno. Pero se sujetó a vanidad, porque ella misma cayó con el humano a consecuencia de la caída del humano. Y la caída del humano no es otra cosa que la rebelión al Creador. Pero es interesante que cuando entiendes estas cosas vas a ver que en el momento indicado, cuando así el Todopoderoso lo determine, cuando regrese el Mesías de Nazaret, el Mesías del mundo entero, el Salvador enviado por Dios, la creación también volverá a ser llevada al estado que una vez estuvo. Y será transferida a aquellos que esperan la salvación del Eterno, que esperan la redención, que esperan la transformación de esclavitud a libertad. Y es interesante porque Shaul de Tarso termina el versículo 22 para hablar de un poco de lo que tenía Moisés para enseñarnos esta semana. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué interesante encontrar esto, amigos. Cuando tú lees a Moisés, cuando tomas el tiempo de estudiar lo que Moisés escribió inspirado por Dios, cosas que los mismos nazarenos en Hechos 15 hablaban de cómo los gentiles debían mantener una serie de mandamientos que ellos prescribieron, que todas se encuentran en la Biblia, para que ellos pudieran ir a la sinagoga a escuchar a Moisés. Obviamente en ese momento no existían iglesias como hay hoy día. Lo que existía en el tiempo antiguo eran sinagogas porque eran dirigidas por judíos
y lo que se enseñaba era lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Y ellos entendieron que los gentiles debían estudiar Moisés, porque Moisés contiene el fundamento de todo el mensaje que van a hablar los profetas, que va a hablar Yeshua de Nazaret y va a hablar los discípulos de él. Incluso el mismo libro de Revelaciones, amigo, un libro enigmático, un libro que existen diversidad de libros escritos tratando de interpretar el libro, no se puede entender, no se puede comprender si no se estudia a Moisés. Y esto es muy importante, amigo, porque el mismo maestro Nazaret estudiaba a Moisés. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección titulada Emor. Emor se traduce como diles. Y esta sección comienza en el capítulo 21 del libro Levíticos y termina en el capítulo 24, versículo 23. En este segmento Moisés le ordena de parte del Eterno, porque el Eterno le dice a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que ellos debían mantenerse en un estado de pureza para poder continuar el servicio divino a Dios. Y es muy interesante que la demanda que el Eterno tenía sobre el sacerdote, cuando lo leemos en el contexto del mundo antiguo, hace total sentido. Por ejemplo, los israelitas salieron de Egipto y vivieron en un mundo que el Eterno le dijo cuando lo sacó de allí que no imitaran sus costumbres. Y una de las costumbres que tenían los sacerdotes de Egipto era que ellos servían diferentes funciones. Además de servir a sus dioses, participaban en rituales de muerte, en otras palabras, en funerales, como se conocen hoy en día. Y el Eterno le dijo a Aarón y a los sacerdotes, que es descendiente de Aarón, que no podían practicar eso, que no debían envolverse en rituales de muerte, que en otras palabras lo conocemos como funerales. Y si fuéramos a hablar en lenguaje moderno, el sacerdote no debe estar envuelto en funerales a los ojos de lo que el Eterno determinó. Claro, el contexto es que en el mundo antiguo se hacía también en Egipto el culto a los muertos. Incluso a Egipto le interesó muchísimo conocer el misterio de la muerte. Y incluso hay un libro que se llama el Libro de los Muertos. Y aquí en esta sección se habla sobre eso. Pero a mí lo que me llamó la atención y compartí con los estudiantes de Esjaim, los discípulos del Mesías, al igual que yo, es cómo el Eterno demanda que sus representantes tengan un estándar de vida que sea diferente en comparación a los diferentes líderes de otros pueblos. Y incluso se dice en el texto que el que va a servir, el que tiene el aceite de la unción, ahí es donde entra por primera vez el concepto de ser un ungido, que es lo que usted luego se transforma en Mesías o Mashiach, que luego traducimos como Cristo en hebreo, en español, que viene del griego. Aquí es donde primera vez se escucha esa palabra, el sacerdote ungido. Y aquí la palabra simplemente ungido significa lo que usted conoce como Cristo, como Mesías. Esta palabra tiene su origen en la Escritura. Y lo que trata de transmitir es la idea de elección y función. Incluso en Isaías 61 vas a ver cómo esta idea se ve claro cuando lo lees. Mire lo que dice el profeta, que obviamente está hablando proféticamente de las palabras de lo que habría de decir el Mesías, porque usted va a leer en Lucas que el Mesías cita estas mismas palabras. Yeshua lee este rollo en este capítulo, este rollo en la sinagoga donde él está enseñando en ese momento, según Lucas registra. Mira lo que dice el texto. El Espíritu de Adonai está sobre mí, porque Adonai me ha ungido. Mira qué interesante. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si usted sigue leyendo el texto, va a ver la función que se le asignó a aquel que fue ungido. Fue ungido, eso lo hace elegido, y esa elección expresa función. Ese es el concepto original de esto que usted conoce como el Cristo o el Mesías. Y aquí vemos en esta sección de la Torá cómo al sacerdote se le ungía. Vamos a leerlo. Mire, dice, vamos a buscar el texto rápido porque, versículo 10, para avanzar en el tiempo, porque obviamente estoy resumiendo en media hora lo que doy en prácticamente 4 horas de clase. Dice el texto, versículo 10 de Levíticos 21, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de una unción, y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desengreñará su cabeza, ni rasgará sus vestidos. En otras palabras, el texto está diciendo, el sacerdote ungido,
el que haya sido ungido, esa unción que cae sobre él expresa función, expresa propósito. Él va a ser el elegido a hacer una función especial entre sus hermanos. Eso es lo que el texto está diciendo en su contexto. Y de ahí es que comienzan a hacer el concepto del Mesías. Y obviamente los profetas comenzaron a hablar del ungido único y especial de Dios que vendría de los mundos superiores. Pero obviamente, si usted entiende lo que significa la palabra Cristo o Mesías, usted va a entender muy bien lo que el Yeshua, Jesús de Nazaret, es. Es el elegido, es el escogido para una función. ¿Cuál es la función? Los escritos nazarenos van a hablar de cuál es esa función. Viene a traer el mensaje de la salvación, el mensaje del retorno a Dios, el mensaje de la reconciliación y tiene la función de traer al mundo nuevamente a Dios. Lea Revelaciones. Incluso Shaul de Tarso lo dice en Corintios 15, cuando habla de la resurrección de los muertos. Cómo el Mesías es el primero y él tiene una responsabilidad grande y es de llevar a hacer que todo lo que los enemigos se pongan por estrado de sus pies. Y si usted lo mira con una mentalidad de guerra, usted pensaría que es una guerra, pero no está hablando del sometimiento de todo lo que hay que se le ha revelado a su creador. Entonces, vas a ver que este sacerdote tenía una responsabilidad grande ante el Eterno, pero no solamente eso, amigos, sino que tenía un deber moral ante la sociedad que le rodeaba. Y por eso usted va a encontrar que dice que su esposa debe ser una virgen, no puede ser divorciada, no puede ser viuda, no puede ser deshonrada ni ramera, sino que tomará una mujer virgen de su pueblo. Versículo 14 dice eso. Y dice el versículo 15, para no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo Adonai soy el que lo santifica. Como prestas atención al texto, el mensaje que se está transmitiendo es que el líder que va a representar, y recuerde que en este contexto de Moisés, el sacerdote es el representante del Eterno. De ahí es donde el catolicismo saca esta idea del pontífice ser el vicario de Cristo, para que tenga una idea de lo que estoy diciendo. Usted va a encontrar en la Escritura que el sumo sacerdote tenía una función y ser representante de Dios ante el pueblo. Por eso es que él se pone una diadema, una corona que tenía el nombre del Eterno en su frente. Y él tenía que vivir unos estándares de vida muy diferentes al pueblo común, porque él moralmente se debe a su creador y se debe al pueblo, y por tanto tiene que tener un estándar de vida elevado. Esto es muy importante porque el sacerdote era el dirigente en este contexto del pueblo, era representante del pueblo, y nos lleva a nosotros a pensar cómo deben ser las personas que están puestas en lugares de poder, en lugares de autoridad. ¿Qué estándares tienen ellos? ¿Cuál es el estado moral que ellos presentan ante la sociedad? Y esto es muy interesante porque vemos claramente cómo la Escritura, cuando la analizamos, nos enseña mucho sobre la vida y nos transmite muchas ideas y nos lleva a nosotros a reflexionar sobre las decisiones que tomamos. No me es curioso, incluso no me es extraño ver cómo Shaul de Tarso en una de sus cartas habla de aquel que es llamado al servicio obispado o aquel que desea ser obispo, en otras palabras, aquel que desea servir en la congregación mesiánica, en la familia del Mesías, tenía que ser una persona con unos estándares de vida adecuados. ¿Por qué? Porque esta persona, siendo la cabeza de este grupo que solamente él va a cuidar y va a dirigir porque no le pertenecen a él. Esto es bien interesante. Hoy en día las congregaciones piensan que sus miembros son de sus líderes y no es así. La Escritura muestra claramente que los miembros de una congregación le pertenecen al Mesías y nosotros simplemente somos los administradores de esa función. Y usted va a encontrar que Shaul de Tarso en una de sus cartas dice, y voy a buscarlo brevemente para que usted vea cómo todo lo que Pablo enseña tiene su origen en el fundamento. Mire en Timoteo cómo él dice lo siguiente con respecto al que quiera servir en el obispado, que no es otra cosa que la acción de cuidar, de proteger y de guardar el rebaño del maestro de Nazaret. Dice el capítulo 3 de 1 Timoteo, fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que el que quiere hacer el que va a hacer esa función de velar y cuidar las ovejas del Mesías, tiene que desearlo, no es algo por imposición, porque el deseo hace que la persona haga las cosas con buena intención. Cuando no hay deseo y lo que hay es imposición, entonces no hay efectividad en la acción que se lleva a cabo. Ahora, mire qué interesante los estándares que tiene que presentar esta persona que va a representar de cierta forma lo que es ser imagen del Mesías, ser imagen de Dios. Mire qué cosa interesante.
Dice, es necesario pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, prudente, sobrio, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, no pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Mire qué cosa interesante, dice el texto que tenga a sus hijos en obediencia. Mire este texto de Levíticos, que va a ver claramente con sus ojos que lo que Shaul de Tarso está enseñando tiene su origen en la Torá. Vamos a leerlo nuevamente. Mire lo que dice el texto de Levíticos. Voy a leerlo nuevamente. Dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza ni rasgará sus vestidos. No entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre. Y obviamente el contexto aquí tiene que ver con la forma en que los sacerdotes de Egipto hacían su función. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios. Una forma de decir que al él ser el ungido de Dios, él no puede abandonar su estándar para envolverse en los asuntos de la vida. Él tiene que mantenerse con su estándar de vida, con su llamamiento, no importa las circunstancias de la vida. Porque la diadema del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, el Eterno, ahí habíamos una firma clara del Eterno en esas palabras. Tomará mujer en la virginidad de ella, no tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer una virgen de su pueblo, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo. Yo, Adonai, yo el Eterno, soy el que os santifica. Mire qué interesante estas palabras, porque cuando tú prestas atención a lo que se está diciendo aquí, vas a ver claramente que el Pablo de Tarso está tomando estas ideas. Y mire qué interesante, no es el texto, la letra per se, las ideas que están expresadas ahí, el estándar moral que debe tener el líder. En un versículo más arriba, hablando sobre cómo debe tener su casa en orden, Shaul de Tarso, mira donde lo encontramos en Levítico. Dice el texto, si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre. Qué cosa interesante, ¿no? O en segunda de en Timoteo encontramos que Pablo de Tarso dice que el que va a ejercer esa función tiene que tener a su casa en orden. Y aquí vemos en este texto, en el contexto del mundo que se está construyendo estas ideas, se habla de cómo el sumo sacerdote no podía tener en su familia desorden, porque él entonces ante el pueblo no posee el estándar moral para ser ejemplo. Y esto es bien importante, a absorber estas ideas, porque nos lleva a nosotros entonces a mirar a nuestro alrededor y mirar quiénes son los dirigentes de los pueblos que nos gobiernan, qué estándares poseen ellos, con qué intención ellos se sientan en el poder. Observe lo que dice Timoteo, el que desea velar y cuidar, que es lo que significa obispado, habla de la persona desear hacerlo, pero para que esa persona pueda ser colocado en ese poder, tiene que tener unos estándares adecuados, morales y correctos ante el Eterno. Y yo puedo tomar este ejemplo para mirar, llevarlos a ustedes a ver alrededor suyo, cómo alrededor del mundo que les rodea, sean las congregaciones, sean en los puestos de gobierno, están personas deseando esa posición, pero con fines incorrectos. Y los estándares que ellos representan no van de acuerdo a lo que la posición demanda. Una persona que está puesta en el poder, por ejemplo, usemos el caso de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico no es el rey en el sentido de él ser dueño de todo. Él fue puesto ahí para cuidar y velar el bien que le fue asignado. Y debe poseer unos estándares adecuados para ejercer su poder y su función. Debe ser una persona que cuando las personas lo miren no se avergüencen de el que está en el trono o en el poder. Y mire qué cosa. Estas historias, estos textos que usted lee, que usted pensaría que es simplemente religión, habla mucho más sobre la vida. Ahora, yo aprovecho los últimos minutos que me quedan para hablarles a ustedes del que verdaderamente es correcto, íntegro y cuidará bien el bien que se le ha dado. Las Escrituras nos hablan de un rey que vendría de parte de Dios, que será llamado Hijo de Dios por el poder del Espíritu, y se sentaría a refinar el mundo, a purificar el mundo, a llevar al mundo a caminar en los estándares adecuados para que la creación no continúe sufriendo las consecuencias de sus líderes.
representaría el estándar adecuado de lo que es un buen administrador, de lo que es ser imagen de Dios. Él será moralmente correcto en todas sus decisiones. Incluso vamos a ver en Isaías 11 cómo se habla de él. Quiero al cielo que el tiempo me dé para leer eso rápidamente. Con respecto a ese rey dice: se deleitará en el temor a Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, no arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al malvado. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Entonces, ¿verdad que estábamos hablando de que la creación, dice Pablo de Tarso, gime porque desea la manifestación de los hijos de Dios? Mira el versículo 6. Entonces morará el lobo con el cordero. Hoy en día, ¿puede un lobo morar en un mismo lugar con el cordero? No, el lobo se va a comer el cordero. Y el leopardo se esteará junto con el cabrito. El becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará. Pasarán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntos, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. De este rey habla el profeta. Ese rey se llama Yeshua de Nazaret. Cuando Él regrese, Él llevará la justicia al mundo entero. Y todos esos que están en sus poderes deleitándose en ese poco poder que no tiene sentido alguno porque es un poder pasajero, se lamentarán de haber sido mal administradores del bien que el Eterno le entregó al humano cuando creó la creación. Entonces usted, amigo que me escucha, no gemirá más por la injusticia, no sufrirá más porque mientras usted espera un plato de comida, el gobierno que los administra continúa pensando en cómo pueden quitarle al pueblo lo que fue dado para ellos. Les habló José Otero, director de Esjaim, y para mí es un gusto estar con ustedes todos los domingos, y espero el próximo domingo estar una vez más en este su programa, El Camino de Dios. Que tengan buena semana.